Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor, como siempre, al escuchar su nombre, responden. Alfonso Riaño, Presente. Buitrago Vega, Presente. Calderón Zabaleta, Presente. Macho Vargas, Presente. Cardona Vega, Presente. Castellanos Huertas, Presente, profe. García Fique, Presente. García Manrique, García Romero, Presente. Gómez Sánchez, Gómez Sánchez, González Bonilla, Presente, profe. Herrero Montes, Presente. León Romero, León, Lesmer Roldán, Presente. Montañez Galvis, Presente, profe. Montoya Duarte, Presente. Pardo Correa, Presente, profe. Piñeros Díaz, Presente. Plata Velasco, Presente. Porras Castillo, Presente. Pozo Cristancho, Presente. Prieto Gómez, Presente. Rendón Rengifo, Presente. Diaño Torres, Presente. Rojas Forero, Presente. Rojas Usma, Rojas Usma, ya. Rosero Mármol, Presente. Torres Vega, Presente, profe. Vega Moreno, Presente. Zamora Heredia, Presente, profe. listo. Ok, ya. Bien. Mm. JD Cardona, tú no presentaste el parcial, ¿cierto? JD Cardona. Hey. No está, a pesar de que su nombre aparece ahí. ¿Alguien la conoce y se puede comunicar con ella? Para decirle que el computador se le quedó prendido. JD Cardona. ¿Sí me oyen los demás o es que nadie me está oyendo? Sí, profe, sí se lo escucho. Sí, 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 se señor. escucha, profe. profe. Entonces queda constancia que he llamado a esta muchacha, no presentó parcial, pero está conectada, pero no contesta. Por si cualquier situación se llegase a presentar. Quiero que hablemos un ratico del esquema evaluativo, como para hacer algunas aclaraciones y puntualizaciones. Listo, Gómez Sánchez. Listo. Como hacer algunas aclaraciones y puntualizaciones con respecto a ciertas modificaciones que tal vez ustedes ya conozcan,
de el funcionamiento del proceso evaluativo para este semestre. Entonces, nosotros la primera clase habíamos hablado de cómo íbamos a evaluar, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí lo habíamos mencionado? Sí, profe, de manera cualitativa. Sí, pero también había explicado como todos los ítems para obtener esa evaluación cualitativa, ¿cierto? Parciales, tareas, porcentajes, ¿cierto? ¿O no? No, No, pues como tal, no. porcentajes no. Listo. ¿No? ¿No les había dicho Sí, que había un profe. primer corte del 30%, un segundo corte del Sí, sí, señor, sí 30%? nos habló de eso, profesor. Entonces, ¿ustedes qué entienden por porcentajes? Sí les había dado unos porcentajes, ¿no? De hecho, les había compartido, si no estoy mal, una hojita. ¿No? ¿Tampoco? Sí, No, profe, sí, eso fue sí, la sí, primera profe. sesión. La primera sesión. Sí, No, señor. a ti no. No, Sí, A sí, alguien profe. no, ya. Solo se lo compartía a unos y a otros no. Es que necesito aclarar eso porque después van y dicen que es que yo nunca les dije cómo se iba a evaluar. Entonces voy a mirarla. Está. Porque es que eso me está pasando, que hay gente que... ¿Esto nunca lo habían visto? ¿Nunca? Y profe, la primera sesión. La primera sesión, el primer momento. Entonces los que dicen que no, ¿por qué no? ¿No vinieron ese día? Dios mío. Fin. Ese es el esquema que les di para la evaluación. 3 cortes, cada uno con un porcentaje, y unas notas adicionales de coevaluación y autoevaluación. Esto que estoy señalando acá. Listo. ¿Sí es claro para todos o no? Es que no quiero que nadie se lleve con la duda de, no, pero es que no entiendo de dónde sale mi evaluación, no entiendo una cosa, no entiendo la otra. Entonces, igual pues pueden revisar el video de la primera clase, lo pueden revisar, que eso está, porque también está, o tampoco he subido los videos de clase. Sí, profe, todo está subido en el móvil. Es que- sí, es que eso es lo que impacta. Que después digan, no, pero no, no hay nada, no sabemos nada. Cuando todo está en el Moodle y todo se dijo en clase. Pero en fin, digamos que pasa. El punto es el siguiente. Esa evaluación que yo les estoy mostrando acá en esta hojita, y esto me vine a enterar la semana pasada, es solo un pedazo de la evaluación, porque la universidad ha contemplado en la evaluación cualitativa 3 aspectos. Uno, el disciplinar, que es el que estoy evaluando con todos estos esquemas que estoy mostrando acá, y otros 2 que se han vuelto institucionales, que son aprendizaje colaborativo y actitud en clase, o actitud, mejor dicho, con respecto al curso. Son 3, son 3. Tengo entendido que ustedes ya sabían eso, o eso nos dijeron, que ustedes ya sabían que esos eran los 3 criterios para evaluar. Lo disciplinar, que es esto que les estoy mostrando, y otros 2 ítems. Autoevaluación, perdón, autoevaluación no, actitud y aprendizaje colaborativo. Ustedes estaban informados de esto, creo. ¿Cierto?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora, esos ítems no tienen esos sí no tienen un porcentaje definido, porque, y les voy a explicar lo que me contaron a mí, porque lo que yo hago es evaluar cada uno de esos 3 ítems por separado, lo disciplinar, lo actitudinal y lo del aprendizaje colaborativo. Yo subo esa nota a Escolaris y el sistema, a partir de esa evaluación que yo dé en cada uno de los ítems, saca un concepto definitivo. Y yo desconozco, y todos los profesores desconocemos, y no sé, pero no sé si ustedes lo conozcan, cómo hace el profesor, cómo hace el sistema para calcular esa nota cualitativa final. Es decir, nosotros sabemos que metemos las 3 notas y el sistema, a partir de esas 3 notas, que cada una de esas notas es cualitativa también, o sea, sobresaliente, muy bueno, tal. Entonces, por ejemplo, puede ser sobresaliente en lo disciplinar, muy bueno en lo actitudinal y muy bueno en lo colaborativo, pero al final el sistema, que tiene un algoritmo propio, saca una nota de esos 3 ítems que se están discutiendo. Eso es lo que está establecido por la universidad para el esquema de evaluación definitiva del curso. Con respecto a lo disciplinar, nosotros ya tenemos, tal vez no calificado todavía, pero sí ya entregado, todo lo que corresponde al primer corte, al 30% de lo disciplinar, 30% de lo disciplinar. Entonces, pues me falta calificarlo, yo les pido que me tengan paciencia con la calificación, en este medio se hace un poquitico más demorado tratar de calificar, porque pues como aquí no tengo el papel impreso, ni mucho menos, entonces me toca calificar sobre lo que está en pantalla, y eso puede ser un poquitico más demorado. Yo les pido paciencia, por favor, y les pido paciencia porque no hay afán, porque al fin y al cabo, y eso también creo que se los dijeron, es a final de semestre que damos el concepto. Es decir, ya no es como antes que les dábamos, les decía, o subíamos al sistema tanto, cada corte y al final el sistema promediaba, sino que es al final que nosotros subimos los conceptos de cada uno de los ítems que les estoy comentando. Si hay un pedazo donde se me pierdan, me dicen por favor y yo trato de aclararles. Pero el punto es, ahora tampoco es que yo me vaya a demorar hasta final de semestre calificando esto, pero en el transcurso de esta semana tiene que estar evaluado este 30%. Este 30% en el transcurso de esta semana. Que yo lo subo a Moodle, la nota, los comentarios de retroalimentación, si son necesarios o si los considero pertinentes. Y ustedes pueden acceder y eventualmente, si quieren la próxima semana, me dicen, no, profe, yo no estoy de acuerdo con esta nota, no me parece tal cosa. Total, como les digo, para discutir sobre la nota tenemos hasta final de semestre. Pero yo sí les voy dando sus cortes en la medida de lo posible. Esta semana, o a más tardar el lunes de la próxima semana, nosotros deberíamos, o ya debería estar en el sistema, la nota correspondiente a este primer corte. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Por favor, díganme si me estoy haciendo Sí, entender. señor. Sí, profe. Porque no quiero escuchar en un mes lo mismo que tuve que escuchar ahorita al principio de clase. No, él nunca nos había dicho, usted nunca nos había dicho eso. Menos mal que esto queda grabado, una de las ventajas de la virtualización, que esto quede grabado. Entonces, para ese aspecto. Listo. Como les digo, solo a final de semestre se sube, por decirlo de alguna forma, la nota final. No se sube al sistema corte por corte. Esa es como la diferencia. Que ya no es que cojo esta nota y la subo a Escolaris y ahí después calcula el promedio, sino que a final de semestre yo subo el consolidado de todas las correspondientes notas. Eso es el esquema. Pero lo que sí tengo que subir es como un informe
de cada uno de ustedes con respecto a sus procesos de aprendizaje. Es un informe que no es computable, es decir, no es que eso sea la nota que se va a promediar al final, pero sí es un informe donde en una rúbrica yo digo, mire, el estudiante en este aspecto está así, en este aspecto está así, para que ustedes mismos vayan revisando. Pero como les digo, ese informe que voy a entregar o que voy a subir a Moodle, también en el transcurso de esta semana, no es que se compute, no es una nota para promediar, es simplemente un informe para ustedes, para que ustedes estén atentos a su proceso de aprendizaje. Eso es como lo que yo quisiera aclarar. Los dos aspectos que les menciono adicional, que están por fuera de esto que estoy mostrando, o por fuera de este esquema que estoy mostrando en esta hoja, que son el aprendizaje colaborativo y la aptitud, tengo que diseñar las herramientas apropiadas para calificar. Tengo que diseñarlas. Estoy en ese trabajo de mirar, bueno, ¿cómo voy a evaluar la actitud? Que no es fácil, sobre todo en un contexto virtual. Y cómo voy a evaluar el aprendizaje colaborativo, que eso sí lo puedo mirar a través de algunas sesiones de trabajo grupal sobre algunos problemas para ir determinando cómo está su desempeño con respecto a eso. Pero bueno, digamos que eso es discusión que se puede dar más adelante y que naturalmente, como he hecho hasta ahora, se va a dar de forma que no los perjudique en lo más mínimo, que no los perjudique en lo más mínimo y que sea lo más justo posible. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Señor. Sí, profe. Sí, señor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede hacerla. Por favor, pregunten. Lo que consideren necesario, como para clarificar este aspecto. Es que necesito que me entiendan claramente porque digamos que este esquema es un poquitico, no digo ni ya más enredado ni más confuso, sino que hay que ponerle un poquitico más de atención a la hora de evaluar. No es tan simple como promediar unos porcentajes, es un poquitico más, como con más aspectos a considerar, lo cual pues me parece totalmente valioso, porque no se centra solamente en poner unos números, sino en tratar de determinar la calidad y la cualidad de su aprendizaje. Y además es la política universitaria. Bien, entonces, como les digo, ténganme paciencia con este corte, yo a medida que he logrado o que pueda ir avanzando en la evaluación, total yo todo lo voy subiendo a Moodle, es decir, no es necesario que yo me encuentre con ustedes para entregarles sus notas, como pasaba cuando era presencial, sino que yo subo a Moodle las notas, los conceptos, creo que una tarea ya está calificada, si no estoy mal, si no, pues la puedo calificar, no, o sea, la calificaré, por eso no se vayan a preocupar y la calificaré de la manera más justa y razonable posible. Y si hay algún reclamo, pues se atenderá y se responderá y se corregirá si es necesario. Digamos que afortunadamente este nuevo esquema nos da como ese margen para revisar estos aspectos con cuidado, pero pues tenemos que ser pacientes con respecto al proceso evaluativo. Preguntas, dudas, inquietudes, pregunten lo que quieran, por favor pregunten. Por favor pregunten porque si no es que ahí es donde ustedes se quedan con la idea de que yo no les dije ni les expliqué nada. Que ustedes dicen, no, pues si no preguntan ustedes o no se clarifican ustedes, pues naturalmente no recuerdan haberlo hecho. Entonces pregunten lo que consideren pertinente. Asumo que no hay preguntas entonces. Entonces vamos a nuestra sesión de clase. Ay, Dios mío, ¿qué dice este archivo? Aquí está. Listo. Bien. Recuérdenme, por favor,
Recuérdenme, por favor, porque como siempre les digo, yo tengo 4 grupos de álgebra lineal y pues yo trato de mantenerlos, digamos que parejos, pero a veces se me adelanta uno un poquito, se me atrasa otro poquito, y entonces a veces no recuerdo en qué voy con cada uno. Entonces, recuérdenme, por favor, pero de manera sincera, que de todas formas están las grabaciones para verificar. Recuérdenme si nosotros ya habíamos empezado a discutir problemas de aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales. Sí, profesor, así lo que tiene en pantalla, ya lo habíamos Es hecho. decir, este problema que estoy mostrando acá, que ese fue el primero que he puesto en todos los grupos, este ya lo discutimos. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Sí, señor. El de los peces, las especies y todo ese cuento. Sí, profe. Sí, señor. Listo, que aquí está la discusión, aquí se solucionó, aquí se discutió con respecto a la naturaleza de las soluciones, discutimos que ese es un aspecto que yo siempre les digo que se sale del álgebra lineal, sino que entra en el terreno de del sentido común, de la naturaleza propia del problema, lo de la interpretación, sobre todo cuando hay infinitas soluciones. Y aquí yo quiero ser como bastante específico. Supongamos que este sistema que les presenté tuviera única solución. Supongamos que tuviera una única solución, que aquí me quedó 1, 1, 1, y aquí me quedaron 3 números, que esas son la única solución. Y supongamos que me quedan, así como está más o menos acá, 40.000 menos 5.000 y 0. Supongamos que esta hubiera sido, supongamos que no fue así, que esta hubiera sido la única solución del sistema. Eso es lo que me dice Gauss-Jordan. Y ese es el álgebra lineal. Pero después viene la parte interpretativa. Y entonces cuando vemos la parte interpretativa, yo les pregunto lo siguiente. Si esto de acá fuera la única solución, si esto tuviera una estructura distinta, aquí hubiera 1, 1, 1 y ceros en todo lo demás, y al lado derecho hubiera quedado esto, ¿ustedes qué me pueden decir con respecto a la solución de ese problema que nos plantea? No sé si me hice entender. Entonces lo voy a replantear. Supongamos que me dan este problema con unos números, no estos mismos, otros números, supongamos, y supongamos que a la hora de plantear, pues obtengo mi sistema, y a la hora de solucionar, me resulta que tiene única solución, y que la única solución es 40.000 menos 5.000 y 0. Supongamos, por un momento. Teniendo en cuenta el contexto del problema, ¿qué me dicen ustedes con respecto a esa solución? Que la solución no tiene coherencia con lo que estamos viendo en el problema, porque no podemos meter no podemos meter 0 peces o menos 500 peces, porque no 0 sí podemos meter. Bueno, 0 sí podemos meter. Menos 500 pero el no podemos negativo. meter. Pero eso es propio de la naturaleza del problema. O sea, como les digo siempre, y en esto ustedes tienen que ser muy claros. Una cosa es el álgebra lineal, que nos resuelve el problema matemático, y otra cosa es la interpretación contextual del problema. Es decir, en términos de Gauss-Jordan, esto tiene única solución, pero en términos del contexto del problema, este menos 5.000 no tiene sentido o coherencia, como decía el compañero, con respecto a la naturaleza del problema. Y entonces, en ese caso, por más que Gauss-Jordan nos haya dado una solución, el contexto del problema nos dice que esa solución no tiene sentido con el problema. Ahí tampoco Dime. tendría coherencia si fuera una fracción, ¿no? Porque como se meten números decimales de peces. Por ejemplo.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si fuera fraccionario, tampoco nos serviría. Pero vuelvo e insisto, eso no es culpa del álgebra lineal, ni es que nos haya quedado mal resuelto el sistema, ni que la teoría de Gauss-Jordan esté equivocada. Es decir, si este problema, por ejemplo, como les decía la vez pasada, no fuera en términos de peces, sino fuera, por ejemplo, en términos de, ¿dónde lo tengo? Si no fuera, por ejemplo, en términos de, qué sé yo, de dinero, que el dinero a veces puede ser negativo, de flujos de caja, por decirlo de alguna forma, donde hay unos saberes y unos deberes y todo ese tipo de cosas, las respuestas negativas en ese problema sí tendrían sentido. O sea, uno hace Gauss-Jordan, pero hay un pedazo donde es interpretativo dentro del contexto del problema. Y quiero irme bajo esa premisa. Yo les dejé este problemita, no digamos de tal, pero sí para que lo pensáramos, ¿sí o no? ¿O no? Puedo revisar el video. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién me lo analizó y quién tiene algo escrito sobre ese problema que nos quiera compartir? Pues, profe, yo como que tal lo intenté hacer, pero pues al final como que no me dio coherente. Listo, vamos a mirar eso. Entonces, tú puedes compartirme tu trabajo, ¿me recuerdas tu nombre? Sebastián, pues, o sea, pues dame un momento, Tú puedes compartirme, pues si me das un momento le tomo sí, foto tómate tu tiempo. y te lo comparto porque la verdad Y no mándamelo me por el correo. acuerdo. Listo, sí, señor. Listo, mándame por el correo y lo entramos a discutir. No hay problema. Miren, niños, no hay problema si está equivocado, si lo plantearon mal. Precisamente eso es lo que tenemos que discutir. Pero lo que sí es importante es que los trabajen. Así no esté bien, así los hayan hecho mal. Este es el momento de equivocarse, porque después vienen los parciales donde no se pueden equivocar o donde equivocar cuesta, y viene después el mundo laboral donde equivocarse cuesta y cuesta muchísimo más que una nota. Entonces, compartan su trabajo, que si alguien se equivoca, no le voy a hacer nada, no le voy a hacer nada. No lo voy a lastimar físicamente, pues en primer lugar porque pues estamos trabajando de manera remota, pero así estuviéramos presencial tampoco lo lastimaría físicamente. Yo estoy en contra de la violencia física, tampoco lo lastimaría emocionalmente, los corregiría, eso sí. Y a veces hay gente que le molesta que le corrijan, pero les corregiría, les diría, no, eso no está bien, eso está mal, pero más allá de eso, no les hago nada. Entonces compartan su trabajo, háganlo y me dicen, no, mire, profe, yo hice esto y no sé en dónde me equivoqué o si está bien, y ahí lo miramos. Entonces, mientras Juan Sebastián me dices en qué momento mandas eso y entramos a discutirlo, porque esta parte de plantear problemas y sistemas tiene su dificultad. No es fácil. Yo pienso que es más fácil Gauss-Jordan en sí que este ejercicio de plantear. Pero es que el ejercicio de plantear es muy importante para ustedes que son profesionales o van a ser profesionales de carreras aplicadas al mundo real. Entonces, vamos a tratar de discutir los aspectos para tratar de ir clarificando cómo se plantea esto. Y eso es lo que quiero hacer la sesión de hoy. Discutir sistemas, discutir problemas, entrar a interpretar y hacer ese ejercicio de manera colaborativa. ¿Listo? Entonces me avisas, Juan Sebastián, cuando ya me lo hayas enviado al correo para yo descargar. Que se vea lo más clarito posible, por favor. Sí, señor. Listo. Me avisas. Esperemos mientras Juan Sebastián comparte. Excúsenme que me había salido, ya volví.
Listo, profe, ya lo envié. Listo, Sebastián, gracias. Estoy pendiente del correo. Listo. Son 2 hojitas. Voy a ponerlas a ver y trato de entender cuál va primero y cuál va después. ¿O son 2 fotos de lo mismo? No, la más chiquita, o sea, hay una que es como chiquitica, esa es la primera. Y ya la grande es la otra, es la segunda. Listo. Vamos un segundo. La reviso. Ah, ok. En la segunda solucionas. La primera planteas, Sí, supongo. señor. Listo. Listo. Ujú. Voy a compartir, que no sé qué tan claro se está viendo. Voy a ver si se puede trabajar con este. A ver. Listo. Lo que pasa es que como está escrito por detrás, a ver si de pronto dándole un zoom me sirve un poquito mejor, que creo que aquí veo el sistema. Profe, Dime, yo también intenté hacer como una solución. ¿Será que se la puedo enviar también al correo? envíamela. Envíamela, pero Pues si pues quieres, discutimos primero la de Sebastián. ¿Listo? profe, si quieres, yo te digo como tal Dime, lo que planteé en la ecuación, para que pues lo puedas. la idea. Sí, si quieres. Entonces vamos al sistema, al ejercicio, vamos a leerlo cuidadosamente y vamos a tratar de plantear. Un viajero que acaba de regresar de Europa gastó cierta cantidad de dinero en cada país que visitó por cada uno de 3 conceptos: hospedaje, comida y gastos adicionales. Entonces, el viajero fue a Europa, trajo facturas, trajo todo lo que pudo traer y se puso a mirar y dijo, miren, yo estuve en Inglaterra, en Francia y en España y en cada uno de esos países gasté en 3 cosas: hospedaje, comida y los gastos adicionales. Y lo que él tiene son las cifras de lo que gastó en cada país por concepto, por cada concepto. Entonces, en hospedaje gastó $30 diarios, bueno, vamos a decir que son dólares, ¿no? $30 diarios en Inglaterra, $20 diarios en Francia y $20 diarios en España. En comida gastó 20 diarios en Inglaterra, 30 diarios en Francia y $20 diarios en España. Y los gastos adicionales fueron de $10 diarios en cada uno de esos países. ¿Sí es claro el contexto del problema para todos? Sí, señor. Sí, profe. Digamos que es sencillo, ¿no? Y es muy natural a uno, porque uno va de viaje y uno gasta plata viajando. Y uno más o menos hace ese tipo de cosas. Y otro dato que tiene el viajero es cuánto gastó en total en cada aspecto. Él gastó $340 en hospedaje, en total. Gastó $320 en comida, en total. Y gastó $140 en gastos adicionales, en total, durante todo el viaje, sumando todos los países. ¿Cuál es la pregunta del problema? No olviden que la pregunta del problema es lo que determina las variables. ¿Cuál es la pregunta del problema? Los días que duró en cada país. Los días que duró en cada país. Es decir, nuestras variables tienen que ser los días que pasan
pasó en Inglaterra, en Francia y en España. Y lo que hizo, y aquí lo voy a poner, Sebastián, fue darle nombres, y dense cuenta que el nombre de las variables, nosotros nos acostumbramos a trabajar x1, x2, x3, x y y, pero eso es irrelevante. El nombre de la variable es irrelevante. Y cuando uno trabaja con problemas aplicados, es mejor utilizar nombres que sean familiares a la naturaleza del problema. Y eso fue lo que hizo Sebastián. Sebastián dice que I corresponde a los días que pasó en Inglaterra, me corrige si me equivoco, F corresponde a los días que pasó en Francia y E corresponde a los días que pasó en España. ¿Sí o no? ¿Sí estoy bien, Sebastián? Sí, señor. Listo. Y plantea estas tres ecuaciones, que no sé si las vean bien. Yo veo claritica las primeras dos, la tercera de repente toca que me la leas, dado caso, pero voy a plantear las dos primeras. Y voy a dar la justificación. ¿Cuánto gastó, ustedes que tienen el problema ahí, cuánto gastó en Inglaterra diariamente por hospedaje? ¿Cuánto gastó en Inglaterra diariamente por hospedaje? 30. $30. 30. Entonces, 30 por los días que pasó en Inglaterra fue lo que se gastó en hospedaje en todo el tiempo que estuvo en Inglaterra. Asumo que en Francia en hospedaje se gastó 20. ¿Estoy bien? Diariamente. Sí, señor. ¿Sí? En hospedaje. Y se gastó 20 en España en hospedaje. Y dense cuenta de esa multiplicativa de esto. Si yo cojo los días que pasó en Francia y lo multiplico por lo que gastó en hospedaje cada día en Francia, eso me da el total que gastó en hospedaje en Francia, que son estos 20F. Y los mismos, estos 20E, porque eran 20 diarios en España, y E es la cantidad de días que pasó en España. Y entonces cuando yo sume estas tres cantidades, eso me tiene que dar igual a todo lo que se gastó en hospedaje en total, que es 340 como dan los datos del problema. ¿Sí es claro de dónde Sebastián sacó esta primera ecuación? Sí, señor. La segunda corresponde a la comida y dense cuenta cómo él inteligentemente y también con el propósito de ser explicativo, nos escribe en cada ecuación a qué se está refiriendo. Esto fueron las cuentas de hospedaje, que es lo que uno hace cuando uno hace cuentas en una libretica y dice, bueno, en hospedaje fue tanto, en comida fue tanto. Y en comida sacó esta ecuación, 20i más 30f más 20e, igual a 320. ¿Todos estamos de acuerdo con esa ecuación? Sí. Listo. Y la última ecuación, que no es la que no leo bien, me lee la La última última, ecuación. si no me acuerdo, en el programa dice que en cada país gasta ya $10 diarios. No, y no, no, nosotros léeme, lo que pasa es que está borroso acá. es Está 10, borroso acá. Entonces, léemela. es 10i más 10f más 10e. Es Sí. igual a 140. A 140. Y eso es lo de los gastos adicionales, Sí, señor. ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con esa ecuación? 10i más 10f más 10e igual a 140. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. O sea, todos plantearon ese mismo sistema de ecuaciones para resolver. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Yo creo que hasta aquí no hay problema. Yo esperaría que hasta acá no hubiera problema. Porque digamos que la interpretación del sistema
Es relativamente evidente. Y digamos que son cuentas fáciles de entender. Yo diría que este es incluso un poquitico más fácil que el de los peces y la laguna o el lago, porque ahí se ve como más clara la relación, porque uno está acostumbrado a pensar más fácilmente en problemas de plata y en pensar que si uno gasta diario tanto, pues el total es multiplicar eso por el número de los días. Entonces, digamos que ese es un problema cuyo planteamiento en general debería ser sencillo. Y lo que viene acá asumo que es la solución. Y acá yo los dejo para que me digan ustedes que solucionaron si eso efectivamente fue así o no fue así. La solución. Es que no puedo poner las dos fotos al tiempo. Entonces vamos a centrarnos en la última matriz. ¿Qué me dicen? Ustedes que lo miraron. Lía, ¿tu ejercicio fue distinto? ¿Lo planteaste distinto, Lía? Profe, el planteamiento de las ¿Qué, ecuaciones es el mismo, pero digamos que el procedimiento en la solución matricial fue diferente. Profe, yo también lo hice, ¿Y te pero dio el mismo resultado? a mí sí me dio igual. No, a mí no. Listo. Profe, una Miremos el de pregunta. Lía entonces. Dime. ¿Ahí dice 6 o menos 6? En la Yo creo última. que es un 6. Es un Ah, 6, ok. ¿cierto? Si no se quedó como bromeado. No, ¿O no? perdón, eso es un menos, no, eso es ¿Cierto, menos, Sebastián? Le preguntan por eso es este. menos 6. Sí, señor. ¿Te dio menos 6? Por eso es que te digo que hay como una incoherencia en el resultado. Profe, pues a mí me dio 6. Bueno, o sea, puede ser que el resultado efectivamente... Es que te estoy tratando de mirar la cuenta. Ay, Dios mío, perdonen un segundo. Qué pena con ustedes. Excúsenme. Estoy tratando de mirar la cuenta. Menos, aquí multiplicaste por menos 2/5. Y sería menos 2/5. Aquí arriba es 38 sobre 45, ¿cierto? O sobre 15 sobre 45. Aquí es 38 sobre 45, ¿cierto? 38 sobre 5. Es que ese era un 1, pero me había quedado mal, pero por eso lo taché ahí. Pero es que mira que aquí venías con 45, con 45, no, venía con... y a partir de acá lo tachaste por... Espérate, voy a mirar el del IA, que aquí se ve un poquitico... No, claro, voy a mirar el del IA aquí. ¿Sí es el mismo sistema? Tienes una manera muy particular de encontrar los pivotes porque no los encuentras en el orden escalonado que recomienda Gauss-Jordan. No implica eso que esté mal, pero no sé si se están ubicando, que ella ubica primero el pivote acá, luego el pivote aquí abajo y luego el pivote al final, al principio. Después te pregunto por qué o por qué te pareció mejor hacerlo así, pero bueno, lo haces así.
y luego empieza a intercambiar filas hasta que los pivotes quedan en el orden que corresponde. ¿Alguien ve un error? Si lo hay. Rápido, rápido. ¿Quién ve el error? Si lo hay. O me confirma si está bien. Menos 900 sobre 20. 45 de 20 menos 25. ¿Quién? ¿No hay error o sí hay error? Ya vi uno. Ya vi uno. Cuando multiplicas por menos un quinto, porque aquí te da menos 4. Mira acá, Lía. Sí, profe, no me di cuenta que no había hecho la división del menos 4. Del negativo. Sí, Porque ahí daría 4. Y a partir de ahí es que yo creo que se te daña todo, honestamente. sí. O sea, miren, yo les he dicho esto varias veces. En un contexto de resolución de un sistema de ecuaciones lineales, en este contexto, ustedes se equivocan en un signo. O mejor dicho, cometen un solo error en el proceso al principio y de ahí para adelante nada les va a cuadrar con nada. Nada les va a cuadrar con nada. Yo estoy casi seguro que este fue el único error de Lía. Estoy casi seguro que este fue el único error de Lía. Pero miren cómo esto rebota totalmente. Porque, y aquí yo contradigo también a Giovanni, porque yo resolví ese sistema, todos eran positivos, Giovanni. El resultado, 644. 644 me daba a mí. Y es que además uno lo comprueba. Y miremos el sistema. Mira tu sistema. 644, Inglaterra, Francia, España. 6 por 30, 180. Más 4 por 80, más 4 por 20, 260. Más otros 4 por 20, 260 más 80, 340. Entonces, 644 satisface la primera. Date cuenta que con el menos 6 no se satisface ni la primera ecuación. Entonces, eso es evidencia de que está mal resuelto. ¿Dónde? Uy, tocaría mirarlo. Pero cuando uno comprueba y no le da, es que algo hizo mal. Y le toca a uno ponerse a buscar. Por eso recomiendo que hagan esas cuentas con cuidado. 6 por 20, 120. Más 4 por 30, 120 más 120, 240. Más 4 por 80, más 4 por 20, 80. 240 más 80, 320. Aquí está. Y 6, 4, 4. 6 por 10, 60. Más 4 por 10, 40, 100. Más 4 por 10, 40, 140. La respuesta es 644. Tiene única solución. Tiene única solución, que creo que en eso sí todos estuvimos de acuerdo. Y la respuesta es 644. Revisa, Giovanni, revisa. Revisa, por favor, que en algún lado te equivocaste. Y debe ser un error pequeñito como el que cometió Lía, pero a partir de ahí dañaste todo. ¿Listo, Giovanni?
¿Me oyes? ¿Sigues ahí? No jodas que estoy... ¿Sí me oyen todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sebastián era, perdón, Sebastián fue el que propuso esto. Sebastián, No, ¿sí profe, está ya claro? como organizando ya las cosas, ya encontré, pero es que lo que pasa es que es que al principio cuando lo intenté, yo me equivoqué en los que tú dices, en el resultado, y lo que hice fue borrar, y borré mal, pero pues si tú te das cuenta ahí abajo, yo hago la comprobación y es 644. Y la Listo. inconsistencia que te digo es que, digamos, como yo lo planteé, yo sumé los valores, o sea, digamos el 30 por 6, el 20 por 6 y el 10 por 6, que es lo que gastó en Inglaterra, y lo sumé, o sea, lo sumé como tal lo que gastó en cada país, y al igualarlo con por así decirlo, con las cantidades que nos dan el problema, ahí es donde no está, ahí está la inconsistencia, Pero porque ¿por qué igual, sumas igual. por país? ¿Por qué sumas por país y las cantidades que da el problema no las da por país, sino las da es por hospedaje, por... O sea, tú tienes que multiplicar es sobre el sistema. O sea, ¿por qué multiplicas? O sea, ¿qué esperabas que te diera? Por ejemplo, sumaste lo de Inglaterra, ¿qué esperabas que te diera? Igual, como, o sea, al sumar toda la cantidad que se gastado en todos los países, que sea igual a la cantidad que nos dan en el problema. ¿Y no se cumple? Pues No, vuelvo a hacer la no. cuenta. Sí, sí, ahí está igual, ahí está en la foto, en la segunda foto, si lo puedes ver, hay una parte de abajo. Ah, no, este no es el tuyo, qué pena. ¿Y por qué sumas lo de Inglaterra? No entiendo. ¿Qué esperabas que te diera lo de Inglaterra? Ahí sí ves, o sea, ¿Cuánto digamos, esperabas? dice Inglaterra, Francia, España, entonces yo lo que hice fue sumar todos los valores y pues igualarlo, porque digamos, en el resultado del problema, el total que él gasta es de 800 y el que da acá es de 820. Pues como para igualar las cantidades que él gastó con las que uno le daban las que uno daba al resolver el problema. Aquí, ¿por qué te dio 300? Qué pena la pregunta. Porque, digamos, dice que gasta 30 dólares diarios en 30 No, mira dólares la diarios. suma. Sí, Mira la la suma de suma. todo esto. ¿Esto qué es un 6? Sí, señor. Esos son todos 6 por lo que es solo Inglaterra. Listo. 30 por 6, 180 más 20 por 6, 180 más 120 da 300. Más 10 por 6 no da 360. Sí, eso, profe, eso iba a decir. Sebastián, no da 360. Sí, señor, perdón. O sea, ahí sí cuadra, ¿no? Porque con los 360 ahora sí queda 800, ¿no? ¿O me equivoco? O sea, de cuadrar, cuadra. ¿O no? ¿O te sigue sin cuadrar la plata? ¿Hay un faltante? Creo que no hay faltante, ¿no? Creo que no hay faltante. Los registros son impecables. Los registros son impecables. Ahí no hay ninguna inconsistencia. Porque el ejercicio pregunta, yo entiendo lo que hizo Giovanni y me parece interesante porque el ejercicio pregunta si hay alguna inconsistencia en los registros. Y él se puso a verificar o si los registros son incorrectos. Y él se puso a verificar y sumó el total que gastó por país, aunque no era necesario, y el total que gastó por cada concepto, y para él había un descuadre. Pero tu descuadre se ve un error aritmético. Se te olvidaron sumar los 60 ahí. Sí, profe, ya lo corregí, perdón. Ahora sí me Listo. dio. Listo, pues.
Pero bien, válido hacerlo, aunque honestamente créeme, Sebastián, que con que cuadre en el sistema, cuadra en todo lo demás. El problema es que no cuadre en el sistema. O sea, la verificación que hiciste no era necesaria. La de verificar por país no es necesaria, porque ahí ya todo cuadra. Todo termina cuadrando ahí, siempre y cuando cuadre en el sistema original. No sé si haya preguntas sobre este ejercicio. No sé si haya dudas sobre este ejercicio. Permítanme un segundo. Si quieren, vamos a descansar 10 minutos y les voy a poner otro problema para que lo discutamos. ¿Listo? Descansen 10 minutos, volvemos a las 10:10 y entramos a discutir un problemita que a mí me parece muy interesante de este tipo de aplicaciones. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, sí, señor. JD Cardona, ¿me escuchas? JD Cardona, ¿me escuchas? JD Cardona.
Excúsenme. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Quiero que miren cuidadosamente este problema. Que el problema tiene una redacción, no digamos que no es clara, porque el ejercicio está muy bien estructurado, pero digamos que hay que leer cuidadosamente cada uno de las expresiones o de las oraciones que aparecen ahí para interpretar que efectivamente es un problema de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces yo recomiendo primero que todo una lectura cuidadosa, cuidadosa. Ustedes tienen que aprender a leer cuidadosamente este tipo de problemas para entender realmente cuál es su sentido, por decirlo de alguna forma. Entonces, entonces, por favor, quiero que lo lean y quiero que en 10 minutos cada uno de ustedes plantee un sistema de ecuaciones lineales que represente el problema. Quiero entrar a discutir primero el planteamiento, pero el planteamiento solo puede surgir si hay una lectura adecuada y correcta de lo que dice el problema. Entonces, 10 minutos para la lectura y el planteamiento del sistema. Y en 10 minutos le pregunto a alguien al azar de los que se encuentran acá, le pregunto a alguien al azar que me muestre cuál fue el sistema que planteó. Y entramos a discutir ese sistema. ¿Les parece? Sí, señor. Listo. Entonces ahí lo dejo. Qué pena. Voy a quitar el audio y vuelvo a dejar el sistema otra vez, el ejercicio otra vez.
¿Listo, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Voy a llamar a alguien al azar. A ver quién. Alguien que... Juliet Montoya, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Tienes un sistema de ecuaciones lineales planteado para ese problema? Pues no sé si esté bien como lo planteé, la verdad. Compártelo y lo discutimos. Compártelo. Con foto y más mi correo y lo discutimos. ¿Te parece? Bueno, ya te lo mando. ¿Qué parece? ¿Me avisas cuando? ¿Listo? Sí, profe, ya lo estoy enviando. Va a dar de compartir por un instante. Mientras llega el correo. Y entro a compartir. Profe, ya se envió. Listo. Solo dejé el planteamiento, no dejé como la solución ni nada, sino solo el planteamiento. Es que eso es lo único que estoy pidiendo por el momento. ¿Listo? Ok, bueno. Listo, voy a compartir. Dime. Profe, es que si me había ido la luz y hasta ahorita me pude volver a conectar. ¿Qué están haciendo? Planteé un problema, este de acá, y estoy pidiendo el planteamiento del sistema, que precisamente una compañera acaba de compartir, y lo vamos a revisar lo que la compañera está compartiendo. Hasta Vale. luego. Profe, ¿y la clase dónde la puedo encontrar? ¿En Moodle o en el mismo link? Pues yo siempre la subo a Moodle, ¿no? Yo siempre, Vale, yo la busco. pero la de hoy Gracias. todavía no, porque la de hoy todavía no la he subido. No, pues por eso, cuando la subo. Listo. Gracias, profe. ¿Qué opinan ustedes sobre el sistema que propone Juliet? ¿Quién es X1 y quién es X2? Arranquemos por ahí, Juliet. ¿Qué representa? X1 es el de... es que se me olvidó el nombre, no lo anoté. Uno que empieza con D. ¿Pero qué representa? El de hace 2 días, el valor que tenía. X1 es el de hace 2 días. Lo que tenía hace 2 días.
Y X2 es lo que tenía cuando. Ayer. Y tú me dices que -1, pero este -1 ¿a qué corresponde? Al valor que tenía hace 2 días. Las acciones que gozaron de esa empresa. Esperen un segundo. Voy por el problema. -1, ¿de dónde sacas acá este -1? Dime el renglón de donde sale el -1. En el cuarto. ¿Este de acá? Sí, ese. Pero este -1 solo corresponde a Delta Airlines. Sí. Y tú lo estás metiendo como -1 multiplicado por todas las acciones que había hace 2 días. Es que voy a preguntarlo de manera muy clara. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Qué es lo que queremos saber en el problema? ¿Qué es lo que queremos saber en el problema? El número de acciones que posee el inversionista. El número de acciones que posee el inversionista en cada compañía. ¿Cuántas compañías son? 3. Entonces no debería haber 3 variables en el sistema. Sí. ¿Está leyendo lo que estoy escribiendo? Sí, profe. Hay un detalle clave acá. Desde antier, o desde hace 2 días, ayer, hoy, el número de acciones siempre es el mismo. Siempre es el mismo el número de acciones. Porque ahí no dice que haya comprado nuevas acciones ni que haya vendido acciones. Lo que ha pasado es que han perdido valor o han ganado valor cada una de esas acciones. Pero no es que antier fuera una cantidad de acciones y ayer fuera otra cantidad de acciones. Eso es lo primero que yo quiero aclarar. Que yo no sé, pues lo que les digo, a mí me parece evidente el problema, pero tal vez para ustedes no puede ser. Tal vez ustedes piensan que la cantidad de acciones ha cambiado durante los días. No, la cantidad de acciones es la misma. Lo que ha cambiado es lo que se ha ganado con cada acción. Y eso ha cambiado diariamente. Porque hace 2 días perdió $350. Esa fue la pérdida total en todas las acciones. Pero miremos cuánto perdió o ganó hace 2 días con cada acción. Por cada una de Delta perdió $1. Y hace 2 días, ¿no? Por cada una de Hilton perdió 1.50. Pero por cada una de McDonald's ganó, y dense cuenta el sentido de los signos acá. Cuando perdía era negativo, cuando ganaba era positivo. Y esto fue lo que pasó hace 2 días. Por cada una de Delta perdía $1, por cada una de Hilton perdía 1.50, pero por cada una de McDonald's ganaba 0.50. Y al finalizar, al hacer el balance del día, resultó que perdía $350.
Eso fue hace 2 días. Eso fue hace 2 días. ¿Sí o no? ¿Sí es clara esa Sí, ecuación? señor. Juliet, ¿sí es clara esa ecuación? Sí, sí, señor. ¿De dónde debería salir otra ecuación? De lo que pasó ayer. ¿Ayer qué pasó? X1 sería $1,50 de delta, X2 sería menos 0,50 de Paris Hilton y Los $1 coeficientes, ¿no? McDonald's. Sí, señor. Pierde, Menos 0,50. X2 y más 1. X3. Y eso le va a dar en total de 600 acciones. no, 600 no son las acciones, mucho cuidado, 600 fueron las ganancias por las Eso acciones. lo aumento, sí, lo aumento. Ganar. Ustedes tienen que tener cuidado con el lenguaje porque el día que hagan una exposición financiera, que muy seguramente les va a tocar en algún momento, así sea en su campo profesional, ustedes tienen que ser muy claros en el lenguaje. Estos 600 es, por decirlo de alguna forma, la utilidad neta por día. Aquí las ecuaciones se sacan a diario, porque es a diario que están cambiando los valores de ganancia y pérdida. Miren que las acciones no cambian. X1 acá es lo mismo que X1 acá, porque el número de acciones es igual. Yo les pregunto lo siguiente. Bueno, lo primero, ¿sí son claras estas ecuaciones? Sí, señor. Yo les pregunto, ¿del sistema se puede sacar otra ecuación? ¿Del problema se puede sacar otra ecuación? No tenemos información de más días, ¿no? No tenemos información de más días. Solo de hace 2 días y de ayer. Este es todo el sistema que originalmente tenemos. Este es todo el sistema que originalmente tenemos. Es un sistema que tiene 2 ecuaciones y tiene 3 incógnitas. ¿Sí o no? Sí, señor. Esto de acá, de aquí en adelante, no es parte de la información, es parte de la pregunta. Es parte de la pregunta. Entonces, vamos a mirar cómo responder la pregunta a través de la solución del sistema. Quiero que sean sinceros, porque necesito saber cómo estamos. ¿Quién había planteado el sistema así? Yo, profe. Yo, profe. Profe, lo que pasa es que yo no puse X1, X2, sino que los puse con la letra de cada uno. Pues si quieres, si nos sirve mejor, hagámoslo mejor así. Esa puse D mayúscula, H mayúscula y M. Y McDonald's. Eso ayuda mucho para los problemas aplicados. Solución del sistema, por favor. Nuevamente, es un sistema de 2×3, no se pueden demorar más de 5 minutos. Además que ahí las cifras son re sencillas. Si quieren, pásenlo todo a fraccionario. Por ejemplo, menos 1.50 es menos 3 medios. 0.50 es 1 medio. 1.50 son 3 medios. De pronto con fraccionario se les simplifique un poquitico más. Pero si lo quieren trabajar decimal, háganlo decimal. Pero, por favor, resuélvanlo. Y al resolverlo, la primera pregunta que voy a hacer es, ¿cuántas soluciones
tiene el sistema. 5 minutos. ¿Sí copiaron el sistema? ¿Todos? ¿El que yo hice ahí? Por favor, cópienlo porque voy a dejar de compartir.
¿Ya lo solucionaron? Sí, profe. ¿Cuántas soluciones tiene ese sistema? Infinitas. Tiene infinitas soluciones. ¿Todos estamos de acuerdo? Hay una columna que resulta sin pivote al final. No voy a meterme en específico con cuál. Digamos que eso ya es parte del proceso que ustedes tienen que hacer. Si no estoy mal, déjenme reviso el sistema que planteé. McDonald's, la columna de McDonald's queda sin pivote. ¿Estoy bien, María Camila? Sí, a mí me dio sin pivote esa columna. No voy a entrar en más detalles porque viene la parte numérica, que es lo que les va a quedar como ejercicio. Cuando da infinitas soluciones, significa que hay muchísimas posibilidades a partir de la información que me dieron con respecto al número de acciones. Es decir, yo no puedo determinar de manera precisa cuál es el número de acciones. Por eso es que aquí dice que no se cuenta con la información suficiente. Tengan en cuenta que aquí estamos hablando de un hecho dado. O sea, las acciones ya están. No son acciones que vayamos a comprar. Ya están las acciones. Y yo quiero determinar cuántas acciones hay. Y a partir de esta información, yo no puedo determinar con precisión cuántas acciones había, porque con esta información, con este sistema, hay infinitas posibilidades. A eso se refiere este pedazo de la pregunta. Pero, y aquí es donde entra esa parte teórica de los sistemas infinitos o con infinitas soluciones, yo puedo despejar todo en términos de la variable que no tiene pivote, que en este caso es la de McDonald's. La de McDonald's no tiene pivote y entonces a la hora de hacer el proceso, uno despeja en términos de esa variable. Eso significa que si yo conozco el número de acciones que hay en McDonald's, yo puedo, reemplazando en ese despeje, obtener las acciones que hay en Delta y que hay en Hilton. Porque es precisamente lo que dice acá. Yo con esta información no puedo determinar, porque hay infinitas posibilidades. Es como si yo les dijera a ustedes, la edad de alguien es 2 veces la edad de otra persona. Dígame la edad de cada una de esas personas. Pues hay infinitas posibilidades. La más grande tendría 40 y la otra 20, esa es una opción, o 60 y 30, esa es otra opción, o 80 y 40, esa es otra opción. Pero una vez yo fijo la variable que no tiene pivote, es decir, una vez tengo esta información, inmediatamente yo puedo obtener el número de acciones en Delta y el número de acciones en Hilton. ¿Sí me hago entender con el planteamiento y con la naturaleza del problema? ¿Eso fue un sí o un no? Sí, profe, pues sí. Es decir, desde el punto de vista netamente algebraico, esto tiene infinitas soluciones y al solucionar me da que delta es igual, que aquí aparece algo que depende de McDonald's. Eso tendrán que determinarlo ustedes. Y Hilton, va a poner así, estos son infinitas soluciones. Y eso es algo que ustedes tienen que determinar con Gauss-Jordan. Delta
depende de las acciones de McDonald's que haya. Profe, qué pena. ¿Estás compartiendo pantalla? Ah, soy una bestia. Sí, excúsame. Gracias. Listo, voy. Gracias. Aquí estoy. Solución del sistema. El sistema tiene infinitas soluciones. Eso ustedes lo revisan. Eso se sabe por Gauss-Jordan, no por nada más, no es porque yo se los esté diciendo. Cuando ustedes hacen Gauss-Jordan, les queda que eso tiene infinitas soluciones. Y cuando resuelven esas infinitas soluciones, D depende de las acciones de McDonald's que haya y H depende de las acciones de McDonald's que haya. Porque todo se despeja en términos de la variable que no tiene pivote, que en este caso va a ser la de las acciones de McDonald's. Fue muy buena idea, Lía, la de haber puesto las letras que son, en vez de X1, X2 y X3, porque así para uno es más claro la naturaleza del problema. Esto depende de M y esto depende de M. Entonces, si a mí me dicen cuántas acciones hay en McDonald's, yo puedo calcular cuántas acciones hay en delta y cuántas acciones hay en quinto. Yo creo que aquí lo algebraico fue lo más fácil, y más que nosotros hemos estado practicando ese Gauss-Jordan durante mucho tiempo. Aquí lo que es realmente interesante es esa interpretación. Esa interpretación. Que yo sea capaz de entender que en un caso de infinitas soluciones, eso depende, o la solución exacta depende de la variable que no tiene pivote. Por eso yo les decía a ustedes, se despeja en términos de la variable que no tiene pivote. ¿Qué tal el problema? ¿Interesante? Tal vez Sí, no. profe. A mí me parece interesante. Miren, a mí me parecen interesantes cuando en un problema el sistema tiene infinitas soluciones. A mí eso me parece muy interesante porque ahí hay una necesidad interpretativa muy fuerte. Porque uno tiene que interpretar, o sea que para determinar unas variables hay que conocer otras variables, como pasaba con los peces en el estanque, en el lago, perdón, que eran infinitas soluciones, pero todo dependía de cuántas metiera uno de una especie. Y a partir de eso, uno podía saber las otras dos. Eso me parece a mí muy interesante. Cuando tiene única solución, pues ya, Gauss-Jordan le digo, mire, es esto, esto y esto. Y ya. Pero cuando queda infinitas soluciones, y esto es más cultura general que algo que realmente yo vaya a preguntar, es porque los datos que a mí me están dando no son suficientes para determinar la solución exacta numérica de las variables. Teóricamente, cuando un sistema tiene infinitas soluciones, se dice que es un sistema subdeterminado. O sea, no está completamente determinado, porque falta más información para poder determinar la solución de manera exacta en los problemas aplicados. Cuando un sistema tiene única solución, se dice que está determinado o completamente determinado, y cuando no tiene solución, creo que lo llaman sobredeterminado, porque tiene tanta información que ni siquiera es información coherente entre ellas. Entonces tiene más información de la que uno realmente necesitaría. Esto es teórico, pero a veces a ustedes algunas veces se les queda y de repente ustedes empiezan a pensar y dicen, claro, este sistema, como no tengo toda la información suficiente, porque al resolver el sistema no me da, es que me falta más información. Y a eso es que apunta este problema, que aquí yo necesitaba más información, que fuera que la inversionista me dijera cuántas acciones de McDonald's había para poder determinar de manera precisa
cuántas acciones de todas las demás había. Pero lo que les digo, esto último es como una discusión ya más teórica, que simplemente es como para que de repente, si les suena la idea o algo, pues es interesante como pensar en eso. Pero no es que yo vaya a preguntar qué es un sistema subdeterminado o qué es un sistema sobredeterminado. No, pero es para que se lleven cuál es la idea intuitiva que está detrás de estas situaciones. En el sentido estricto, es esto lo que tenemos de importante. Y todo eso me lo da Gauss-Jordan. Y esa es la fuerza de este método de Gauss-Jordan. La próxima clase vuelvo al entorno explicativo o expositivo. Voy a exponer una aplicación que me parece muy interesante, sobre todo en problemas de gestión, que todos los ingenieros tienen que saber algo de gestión, porque algo tienen que gestionar en algún momento. Y es un problema, o es un tipo de problemas, que usa muy fuertemente lo que es Gauss-Jordan, que es redes, el problema de las redes, redes de transporte, redes de distribución, y todo eso en el fondo son solo sistemas de ecuaciones lineales, que uno tiene que entrar a solucionar. Entonces, eso haremos la próxima clase. Por hoy dejamos así. Revisen estos problemas que se están presentando, porque esta parte aplicativa es muy importante para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Nos vemos entonces la próxima clase. Muchas gracias por su tiempo. Chao, profe, gracias. Que estén Gracias, bien. profe. Hasta luego, profe, gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Que estés bien.